En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor está con ustedes. Muy buenas tardes. Hoy es viernes 26 de junio, 12ª semana del tiempo ordinario. Estoy celebrando desde la parroquia de Nuestra Señora del Pilar y Corpus Christi, Texas. Las intenciones para hoy: Richard García, por su esposa y familia; Ángel Flores, y por las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor está con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. ¿Pueden sentarse? Lectura del segundo libro de los Reyes, el día 10 del mes 10 del año 9 del reinado de Sedecías. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército, la sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey Sedecías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey, ocultándose de los caldeos que tenían cercada la ciudad. Escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Riblá, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Sedecías en su presencia. Mandó que les sacaran los ojos y los condujo encadenados a Babilonia. El día 7 del quinto mes del año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebuzaradán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Israel, todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos que estaban con el jefe del ejército destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad.
Nabuzaradán deportó al resto de la población y también a los que se habían rendido al rey de Babilonia, y solo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar la viña y los campos. Palabra de Dios. Del Salmo 136, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían a los opresores: algún cantar de Sión, alegres, cántenos. Tu recuerdo, Señor. Pero ¿cómo podíamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor. Aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse si gustan. Como vemos en la primera lectura del segundo libro de los Reyes, continúa el relato de la deportación de Israel a Babilonia, y parece ser otra versión de lo mismo que escuchábamos ayer. O sea, son varias versiones curiosamente en el mismo libro, y hoy nos da otra versión de cómo sucedió en detalle la deportación de Israel a Babilonia. Fue muy lamentable cómo sitiaron la ciudad y cerraron las salidas y agarraron la gente y se la llevaron al extranjero. Y ya sabemos cuál es la razón que Dios permitió esta deportación: debido a las múltiples infidelidades del pueblo de Israel. Sin embargo, el Salmo 136, pues un salmo de tristeza, de recuerdo, nos dice: tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Y entonces empiezan a extrañar su patria, su ciudad y todas sus celebraciones, y pues se acuerdan, y cuando se acuerdan de su pueblo, de su país, se ponen nostálgicos, y ese es el recuerdo de Israel. El Salmo 136. ¿Cómo voy a olvidar todo lo que el Señor ha hecho por mí? El Santo Evangelio, ya estamos en el capítulo 8 de San Mateo, comenzó hoy, y nos narra la curación de un leproso. Y entonces 4 versitos de esta curación
Muy interesante, Jesús baja del monte. Recuerden, cuando Jesús baja del monte significa bajó de la oración, porque Jesús siempre, para decirnos que iba a orar, se iba al monte. Y es como decir nosotros vamos a la iglesia, él iba al monte a orar. Entonces bajó de la oración, se le acercó muchísima gente y lo buscan porque necesitan ayuda. Y entonces se acerca un leproso, y es curioso porque en Israel estaba prohibido que los leprosos se acercaran al pueblo y tenían que vivir lejos de la ciudad. Hemos visto la lamentable situación de un leproso cuando le llegaba esa enfermedad. Era una verdadera tristeza, dolor, pena, soledad, abandono, porque tenía que gritar en el pueblo leproso y la gente se retiraba de él y él no tenía contactos sociales. Era lamentable. Entonces cualquier manchita ya era lepra y lo sacaban de la ciudad y tenía que vivir solo. Es una cosa triste. La comida se la aventaban y la recibían. Entonces por eso regresar a la comunidad era pues muy importante, y curiosamente el que daba permiso de regresar a la comunidad era el sacerdote. Por eso Jesús le manda al sacerdote, al leproso curado: ve al sacerdote, preséntate, y ofrece el sacrificio prescrito por Moisés. Entonces, como ya les dije el contexto, entendemos que el hombre no tenía que acercarse a la ciudad, se acercó y se puso enfrente de Jesús y lo arrodilla. Es interesante todos los detalles litúrgicos. Solamente ante Dios nos arrodillamos y los postramos y lo adoramos. Se postró ante Jesús, señal que tenía fe, que era el Hijo de Dios. Se postró y le dijo: si tú quieres, puedes curarme. Yo me pongo a pensar en este milagro. ¿Qué hubiera pasado con nosotros o todos los sorprendidos alrededor de Jesús, que le hubieran dicho: Señor Jesús, córrelo de la comunidad, dile que no debe de estar aquí, que se vaya lejos, porque te va a contagiar de la lepra? Se postra, confía en el Señor, sabe que Dios es compasivo, que no lo va a correr, se postra de rodillas y hace esa oración. Fíjense el mensaje muy sencillo. ¿Cómo hacer oración? Si tú quieres, puedes curarme. Es un mensaje muy sencillo. De otra manera, si es tu voluntad, Señor, ayúdame. Entonces, nosotros en nuestras penas, en nuestras necesidades, en nuestros dolores, problemas, angustias, situaciones, circunstancias, dificultades, Señor, si tú quieres, puedes ayudarme. Entonces fíjense bien qué hermosa oración nos enseña este leproso. Y el Señor extiende su mano, lo toca, lo cura y le dice: si quiero, queda sano de tu enfermedad. Entonces lo cura inmediatamente por la fe. Entendemos pues este milagro en un contexto litúrgico. Entonces vamos a entender el contexto litúrgico. La lepra es el pecado del mundo. Y entonces Jesús, como nos dice muy bien en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 19, les dice a los discípulos: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no se los perdonen les quedarán perdonados, sin perdonar. Por eso les dice: vayan con el Padrecito. Entonces fíjense bien cómo podemos ser curados de la lepra del pecado. Ese es el contexto litúrgico. Y otros signos litúrgicos: que extiende la mano y que reza, y yo te absuelvo y yo te perdono. Es interesante los signos litúrgicos, pero en el contexto de la lepra, Jesús está siguiendo textualmente todos los procedimientos legales
de Israel, de su pueblo, de su costumbre, de su tradición, de su gente, de su raza, y le dice: preséntate al sacerdote y ofrece lo prescrito por la ley. Entonces, vamos a ir derechos al libro de Levítico, capítulo 13, te describe todo lo que es la lepra. Como ya les decía, si parece una manchita, si parece una roncha, si ya estás contaminado. Entonces, lejos de la comunidad. Para regresar, tienes que ir con el sacerdote te checa que ya no tienes la lepra y te da un certificado y ya puedes regresar a la comunidad. Ese es el contexto. Capítulo 13, todo lo que es la lepra. Capítulo 14 de Levítico, todo lo que es el ritual para poder regresar a la comunidad. Por eso Jesús les dice: ve y ofrece los sacrificios prescritos por la ley de Moisés. Levítico capítulo 14. Y el sacerdote ya hace todo el ritual y ofrece los sacrificios, lo purifica, le da el certificado y ya puede ir a la comunidad. Ya les expliqué literalmente ese milagro, cómo Jesús sigue las tradiciones de su pueblo. Para nosotros, pues, vivimos en un mundo lleno de lepra, de pecado, y también necesitamos purificarnos, necesitamos curarnos, y Jesús mismo nos dice dónde podemos purificarnos, dónde podemos curarnos. Vaya con el sacerdote, que así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que te seamos agradecidos. Aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos te aclamamos diciendo: Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Guillermo Miguel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nuestros hermanos Richard García y Ángel Flores. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense la paz, Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos una comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo y te bendigo. Deseo recibirte dentro de mí sacramentalmente. Como no lo puedo hacer así en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieras venido. Me consagro y me uno todo a ti, Jesús mío. No permitas que me separe de ti por el pecado. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas del enemigo malo, a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Que tengan buenas tardes, buenas noches, si Dios quiere los miro mañana a las 6 de la tarde.